En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para comenzar, agradezcámosle a Dios nuestro Señor por esta semana que nos regala. Es una semana nueva en la cual Él nos está pidiendo que sigamos adelante en la tarea de ser sus mejores discípulos misioneros, desde nuestro testimonio de vida, y que nunca nos cansemos de hablar acerca de Dios. Qué importante tener la palabra de Dios siempre a flor de piel para poder compartirla con las personas con quienes nos vamos encontrando en el camino de la vida. Salmo 27. Oye la voz de mi plegaria cuando clamo hacia ti, cuando elevo mis manos hacia tu santuario. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda. Por eso le daré gracias con mi canto. El Señor es la fuerza de su pueblo, el baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Apaciéntalos y sé su guía para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oye la voz de mi plegaria, Señor. Continuamos leyendo hoy el Evangelio de San Lucas, y lo hacemos del capítulo 7, versículos 1 a 10, en el que el evangelista nos presenta a Jesús obrando la curación de un siervo, de un esclavo al servicio de un oficial del ejército romano. Este milagro es narrado sobre todo para enseñar el valor de la fe, de nuestra entrega sincera al Señor y confianza definitiva en Él, y dejarnos admirados por las maravillas realizadas por la fe de un pagano. Lucas describe la actitud profundamente religiosa de este hombre. En aquella época no era poco común para un funcionario romano invitar a su casa a un judío o manifestar una cierta fe en el Dios uno y único, venerado en el pueblo sometido por el imperio romano. Concedido a un pagano que solo confía en el poder de Jesús, este signo milagroso anuncia la vocación, la llamada de Dios a los no judíos a la salvación. Qué maravilloso sentirnos entonces llamados por Dios a la salvación. Y Él espera que cada uno de nosotros con total libertad entonces nos pongamos en camino con Él y lo busquemos abriéndole nuestra mente y nuestro corazón, así como lo ha hecho el personaje que nos presenta el Evangelio de hoy. Escuchemos atentamente. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que vinieran a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo
aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Qué hermosas palabras las del Evangelio de hoy. En el capítulo 8 de San Mateo también nos encontramos con este hecho milagroso. Allí el centurión, un oficial del ejército romano, al mando de 100 soldados. En nuestro lenguaje común le decimos capitán. Aquel hombre se muestra más tímido en San Mateo. Él no viene personalmente a pedirle a Jesús la curación de su criado, de su esclavo, sino que se sirve de mediadores judíos para que hablen en su nombre. Se acercan a Jesús para abogar por un extranjero que ha ayudado económicamente a su pueblo. Qué importante la mediación humana y la intercesión. Por eso en nuestra tradición cristiana la oración de intercesión ocupa un lugar muy importante. Ejemplo de ello es la oración de los fieles que solemos hacer, sobre todo el día domingo. Después de proclamar la homilía, rezamos el credo y viene la oración de los fieles o oración universal, en la que hay una oración de intercesión por la iglesia, por el mundo, por el gobierno, por las necesidades de la comunidad, en fin, orar pidiéndole al Señor por otras personas es una oración de profundo valor cristiano. Este detalle puede ser visto como un buen recurso literario del que echa mano el evangelista, con el fin de ayudarnos a comprender mejor el significado de este signo milagroso. El encuentro con Jesús, con el oficial del ejército romano, indica cuál debería ser el camino ideal de la fe. Esta, de hecho, a través de Abraham y sus hijos, debía ser comunicada a los gentiles, así como lo recuerda San Lucas y como lo enseña San Pablo desde su práctica. San Pablo se enorgullece de ser el apóstol de los gentiles, el llamado por el Señor, quien a pesar de haber sido uno de los primeros perseguidores de la iglesia, sin embargo se encuentra con el Señor, quien confía totalmente en él y lo hace uno de sus apóstoles. Es el primer gran misionero de los gentiles, es decir, no se queda solamente proclamando la palabra de Dios, como dice él, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, en el pueblo judío, sino que va más allá de las fronteras de este pueblo, anunciando al Señor de la vida. San Lucas, en el texto proclamado en la liturgia de hoy, exalta la fe de un pagano en la palabra de Cristo. Hoy todavía los cristianos usamos las mismas palabras del centurión en el rito de la comunión externa. Acordémonos cuando el sacerdote en la Eucaristía eleva la forma consagrada y nos dice, este es el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos unimos a esa hermosa plegaria diciendo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma quedará sana. Es decir, nosotros cristianos de todos los tiempos contamos con la palabra que resuena en el corazón de Jesús en la intimidad de la Pascua. La palabra que acompaña implícitamente toda nuestra vida cristiana. La palabra que nos va impulsando animadamente a hablar descaradamente la presencia de Dios entre nosotros.
Es la palabra que la liturgia expresa con su invitación a la fe y al crecimiento en las mejores relaciones con el Señor. Es la palabra escrita por Dios. Sí, ¿por qué escrita por Dios? Porque Dios infundió su palabra en la mente y en el corazón de todo un pueblo, quien luego se puso a escribir esa experiencia de fe directa, esa experiencia de relación directa con el Señor Dios. Y es lo que ha llegado hasta nosotros, es la palabra escrita, la Sagrada Escritura. Es la palabra pronunciada por Jesús, que devuelve la dignidad a este romano que se pone confiadamente en sus manos y le abre de par en par, no solamente las puertas de su corazón, sino también las puertas del hogar, de su familia. El Señor hoy continúa rescatando nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Y rescata nuestra dignidad cuando en el sacramento de la reconciliación Él siempre está dispuesto a concedernos el perdón de nuestro pecado. Rescata nuestra dignidad cuando nos recuerda constantemente desde el profeta que el Señor nos ama y que Él siempre está atento a nosotros. Por eso podemos leer en el texto sagrado: aunque una madre abandone a su niño de pecho, yo nunca te abandonaré. Qué hermoso entonces reconocer que nuestra dignidad está fundamentada en Dios nuestro Padre. Nuestra dignidad humana, al tiempo que no se cansa de invitarnos a ser misericordiosos, como Dios nuestro Padre es misericordioso. Jesús, quien admiró la fe de aquel pagano que dependía totalmente de él, nos puede admirar también hoy por nuestra fe. Cuán fuerte y madura es nuestra fe en el Señor. Cuando oramos, nos atrevemos a expresar nuestra confianza total en Él. Estamos dispuestos permanentemente a permitir que otras personas le hablen a Jesús por nosotros, pero también nosotros le hablamos a Jesús de aquellas personas que sabemos que tienen alguna dificultad, alguna necesidad. Oremos. Señor, tú que nos llamas a la experiencia de la fe, te rogamos para que en la Iglesia nunca falte la oración de las personas consagradas a la contemplación y que la celebración eucarística nos fortalezca en el compromiso de morir a todo aquello que nos aparta de ti, para que así podamos resucitar un día contigo a la vida eterna. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.